Las ciudades de la antigüedad aún contienen muchas sorpresas y tesoros que han permanecido ocultos durante siglos. Ahora, gracias a lo último en tecnología de escaneo, revelaremos los secretos de 3 de las urbes más fascinantes del planeta. El Cairo, la puerta al antiguo Egipto. Atenas, la cuna de la democracia. Y Estambul, el punto de encuentro entre Europa y Asia de la que hablaremos en este programa. Durante más de 2500 años, Oriente y Occidente se han encontrado en Estambul, un estratégico enclave a medio camino por el que se enfrentaron algunos de los imperios más poderosos del mundo. Romanos, cruzados y turcos otomanos, todos lucharon por controlar esta ciudad que en su momento fue la mayor del planeta. Allá voy. Pero muchos de sus antiguos tesoros permanecen ocultos. Bajo la superficie de la ciudad. Habrá ratas. Ten cuidado. Trabajaré con nuestro equipo de escaneo 3D para explorar palacios, fortalezas y acueductos. Descubriremos un antiguo circuito de carreras romano. ¿Esta era la pista? Sí. Mostraremos el gran talento de los ingenieros de la antigüedad. Increíble. Visitaremos una innovadora obra maestra de arte islámico y nos serviremos de la realidad virtual para ver la ciudad de una manera completamente distinta. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Este es un Estambul que quizá ni sus habitantes conocen. Bienvenidos a la Estambul invisible. Ciudades invisibles de la antigüedad. Estambul. Estambul. El puente entre 2 continentes. Me acerco a ella por mar, a través del paso que colocó a esta ciudad en el mapa. Estoy en el Bósforo, uno de los estrechos con más tráfico marítimo del mundo. A mis espaldas, al norte, está el Mar Negro, enfrente el Mediterráneo. A mi izquierda, Asia, y a mi derecha, Europa. Aquellos que van y vienen de cada uno de los puntos cardinales convergen aquí. Y a caballo entre ambas orillas del estrecho está Estambul. La situación estratégica de Estambul la convirtió en un codiciado enclave para las grandes potencias de la antigüedad. Hace 2500 años era una ciudad griega y se llamaba Bizancio. Los romanos la transformaron en Constantinopla y más tarde, en el año 1453, se convirtió en la musulmana Estambul. Como dijo Napoleón, si el mundo fuera un solo estado, esta ciudad sería su capital. Su convulsa historia ha convertido a Estambul en una de las ciudades más dinámicas del planeta. De hecho, encontramos pruebas de este tormentoso pasado por todas partes. Incluso los lugares más famosos tienen cicatrices de guerra. La iglesia de Santa Sofía fue construida por los romanos. Y durante siglos, presumió de ser la catedral más grande del mundo. Los edificios modernos con frecuencia no duran más que unas décadas. Así que quiero descubrir por qué Santa Sofía sigue en pie 1500 años después. La altura de su cúpula, el volumen, la sensación de amplitud es extraordinaria. Cuando se construyó en el siglo VI después de Cristo, era la cúpula de más altura del mundo, 55 metros sobre mi cabeza. Y los visitantes de aquel entonces hablaban de cómo parecía tocar el cielo.
Este edificio dominó el paisaje de la Constantinopla del siglo VI y maravilló a sus coetáneos. Hubo dos versiones previas de Santa Sofía que fueron destruidas por el fuego. Así que el emperador Justiniano decidió convertir esta catedral en el símbolo del poder y la resistencia romanas. La cúpula de Santa Sofía ha superado terremotos, revueltas, sitios y conquistas. Nuestro equipo de escaneo, dirigido por el arquitecto Matt Shaw, desvelará el secreto de su supervivencia. Matt, qué alegría verte. Hola, Michael. ¿Qué tal? Hola, Tom. Encantado. Lo mismo digo. Veo que ya os habéis puesto a trabajar. Llevamos toda la mañana. ¿Vamos a encontrar respuestas a la pregunta que siempre me ha intrigado? ¿Por qué este edificio sigue en pie? Ese es el plan. El escáner está proyectando más de 1 millón de puntos por segundo. Vamos a crear un modelo de todo este espacio que tiene más de 1.000 millones de puntos. Vaya, así que estudiaremos toda esta gigantesca estructura y puede que incluso desvelemos sus secretos. Esa es la idea. Son palabras mayores, pero si puedes acompañarme, Tom parece que lo tiene todo controlado. Sí, no hay problema. Quiero enseñarte lo que más me gusta de este lugar. ¿Vienes? Venga. Tras 1500 años, la historia de esta catedral se confunde con la leyenda. Justiniano no reparó en gastos en esta construcción. Ya. Trajo material de África, de Asia, del otro lado del Mediterráneo, y estas son sus puertas. Son las puertas del emperador. Según la leyenda, están hechas con los restos del Arca de Noé. Anda. Sí, porque quería presentarse como el nuevo Salomón. Ya. El rey que mandó construir el primer templo de Jerusalén. Y según la leyenda, cuando entró en la iglesia, una vez estuvo terminada, dijo: "Te he superado, Salomón". Pero esto es lo que quería enseñarte. Esta es la parte importante. El agujero. El agujero, sí. Vale. La historia nos dice que estas son las puertas del emperador, y aquí se colocaban los guardas. Sí. Y estos agujeros en el suelo Son las marcas de sus pisadas. de años y años, horas y horas de permanecer aquí de pie montando guardia. Así que si quieres saber qué sentían los antiguos, Claro. no hay un lugar mejor que este. Me recuerda un poco a los pasos que damos alrededor del escáner. Damos vueltas y más vueltas. Ahora que lo dices, será mejor que vuelvas con tu equipo. Seguro. Yo me marcho por aquí. Gracias por enseñármelo. Buena suerte. Hasta luego. En el siglo XV, Santa Sofía se convirtió en mezquita y después se añadieron los minaretes. Fue una iglesia durante más de 900 años y una mezquita por algo menos de 500. Ahora es un museo desde hace poco más de 80 años. Su posición estratégica entre Europa y Asia la situó en el centro de una disputa religiosa y política que continúa a día de hoy. Santa Sofía personifica la turbulenta historia de la ciudad. Oriente y Occidente han pugnado por Estambul desde tiempos inmemoriales. Siempre ha tenido que elegir un bando atendiendo a sus cambios internos y a la geopolítica del momento. Para encontrar pruebas de cómo la historia ha cambiado la ciudad, Matt y su equipo van a crear un mapa en 3 dimensiones del corazón de Estambul. Hemos utilizado un proceso llamado fotogrametría, es decir, tomamos miles y miles de fotografías. Luego las combinamos y gracias a unos algoritmos muy inteligentes, podemos crear un mapa en 3 dimensiones y muy preciso de Estambul. El modelo nos mostrará una ciudad construida, destruida y transformada a lo largo de 2 milenios. El escaneo de Santa Sofía por dentro y por fuera revelará cómo ha logrado sobrevivir contra todo pronóstico. Creo que ya tenemos los primeros resultados. Matt, ¿qué tal? Hola Michael, me alegro de verte. Tengo muchas ganas de ver Estambul en toda su gloria. Ah, ahí está. Allá vamos. Este es nuestro modelo de fotogrametría. Impresionante. Y en el centro de todo, Santa Sofía. Ahí está. Y lo más interesante viene cuando entramos
Estamos dentro del edificio. No está mal. Esto no se puede hacer en la vida real, ¿verdad? Lo de entrar volando a través de una pared. Es increíble. Pero ¿qué dirías tú que revela el escaneado que no se pueda ver allí en persona? Pues verás, cuando estás dentro, la mirada siempre se te va a la cúpula. Y si avanzamos por aquí arriba, inmediatamente comenzamos a ver algunas inconsistencias bastante extrañas. Por ejemplo, la cúpula ya no es circular. Hay bultos, irregularidades. Esto que vemos son los efectos de los terremotos que se produjeron durante toda su historia. Caray, sobre la pantalla es muy evidente que hay un gran bulto en la pared superior y otro en la inferior, pero no nos dimos cuenta estando allí cuando la visitamos. No, puede que nuestro cerebro rellenara los huecos, ¿no? Pero esto se pone más interesante cuando salimos y vemos la piel del edificio. Lo que queda es solo la superficie interior de la cúpula. Y mira estas marcas. Sí. Y no hablo solo de fallos, sino también del ingenio del diseño y de las soluciones aportadas que podemos ver aquí. Soluciones a fenómenos tan serios como terremotos, que casi destrozaron la estructura. De hecho, solo 26 años después de su construcción, la cúpula se vino abajo. Una de las primeras técnicas que se usaron cuando la reconstruyeron fue la de incluir esta serie de costillas que ves aquí, que trasladan el peso de la cúpula. Y luego están estas piezas estructurales en forma triangular que se llaman pechinas. Y transfieren el peso del círculo en la parte inferior de la cúpula a 4 puntos y convierten esta estructura esférica en una estructura cuadrada, porque aguantan el peso en 4 posiciones y lo transfieren hasta el suelo aquí. Y cuando estás ahí dentro del edificio no piensas en nada de eso porque estás completamente obnubilado por los maravillosos ángeles. Es como si los ángeles estuvieran sosteniendo el cielo, ¿verdad? Como si aguantaran el techo. Sí, y si volvemos a salir del edificio puedo dividirlo en secciones. Aquí tenemos la cúpula. También estas 2 medias cúpulas a ambos lados, aquí. Y esto lo que hace es expandir el espacio. Por eso cuando entras tienes esa sensación de que el volumen es enorme. Pero incluso estos ingeniosos sistemas estructurales no fueron suficientes. Por eso con el paso de los años se han añadido varios contrafuertes a cada lado. Que lo mantienen todo en pie. Evitan que se derrumbe. Nuestros escáneres también nos pueden mostrar qué aspecto tenía el edificio antes de que se añadieran los minaretes en los siglos XV y XVI. Por eso el escáner es una herramienta tan maravillosa, ¿verdad? Para historiadores, arquitectos, ingenieros, te muestra la historia vital de este edificio con todos los bultos, defectos y arrugas que produce el paso del tiempo. La ciudad romana de Constantinopla recibió ese nombre en honor del emperador que la fundó, Constantino, y Santa Sofía era su corazón espiritual. La sede del gobierno terrenal se construyó junto a la catedral. El Gran Palacio, un vasto y lujoso complejo en el centro de la ciudad. Aquí vivieron los emperadores romanos de Bizancio durante casi 700 años. En la actualidad la gente pasa por delante de los muros del viejo palacio sin reparar en sus ruinas. Pero hace siglos era una de las maravillas de la ciudad. Esto que ven son las ruinas del Palacio de Bucoleón y formaban parte del gran complejo palaciego de Estambul. Cuando se construyó en el siglo V, el mar llegaba hasta aquí, de modo que esta era la residencia veraniega, o el ala costera, por así decirlo, de la familia imperial. Se decía que se diseñó para provocar admiración, tanto en los extranjeros como entre los propios súbditos, y desde luego me lo creo. Tenía 500 habitaciones, todas adornadas con mosaicos dorados. Eso causa impresión a cualquiera. Y sin embargo, ahora solo queda esto. Me han dicho que hay una forma de entrar en el Palacio de Bucoleón por aquí. Parece que haya entrado de lleno en una distopía. Ahí tenemos la vía del tren
Esto es un jardín particular. Y ahora hemos vuelto a entrar en el palacio. Es como si la naturaleza se hubiera apropiado de este mundo. Pero tenemos que imaginar cómo habría sido este palacio en su época dorada. Esta sería una enorme sala adornada con mármol, mosaicos, estatuas, incontables tesoros y unas enormes ventanas que daban al mar. Tuvo que ser impresionante. Nuestros gráficos nos dan una idea de la grandiosidad de este magnífico edificio, que solo era una parte del gran complejo palaciego. ¿Puedo coger una? Gracias. El emperador Constantino trasladó la capital del Imperio Romano aquí en el siglo IV. Sí. Quería que la nueva ciudad superara a Roma. Muy amable. Y se dedicó a construir iglesias, palacios, baños públicos y una biblioteca. Y un siglo después, la población pasó de 20.000 a 200.000 habitantes. Los romanos eran expertos en la creación de espacios públicos donde se reunía toda la ciudad. Todos, desde el emperador hasta el más humilde súbdito. Piensen en el Coliseo de Roma, por ejemplo. Aquí en Constantinopla tenían el hipódromo, donde se celebraban carreras de cuadrigas. Y hoy he venido hasta aquí para encontrarme con alguien que conoce esto como la palma de su mano. Karim, hola. Hola, Michael. Encantado de conocerte. Lo mismo digo. ¿Exploramos? Tengo muchas ganas de saber más sobre este lugar. Pues vamos. Solo quedan estos muros, pero bastan para imaginar lo impresionante que debió de ser este hipódromo. ¿Dónde estamos? Pues estamos ante la monumental fachada del extremo del hipódromo, una zona llamada Sphendom. Ah, ¿y es aquí donde habrían estado las entradas? Sí, aquí, mira. Aquí están los arcos por donde se entraba y salía. Ahora están cegados. El hipódromo fue en su momento el eje vertebrador de Constantinopla, el centro social de la ciudad. Con el doble de capacidad que el Coliseo romano e incluso más que el estadio de Wembley. Aunque ahora apenas queda nada de la pista. ¿Podemos hacernos una idea de cómo habría sido este lugar en un día de carreras? ¿Dónde se habrían colocado los espectadores? ¿Por dónde correrían las cuadrigas? Pues se calcula que la carretera que rodea la plaza se construyó sobre las pistas por donde corrían las cuadrigas. ¿Entonces esta era la pista? Sí. Así que hay que imaginar que las cuadrigas vendrían hacia nosotros. Sí. Pues vamos a apartarnos. ¿Y aquí habría cuántas personas? ¿100.000? Algo así, ¿no? Gritando y jaleando. Sí, algo así. Cada cual animando a su equipo. Sí. ¡Qué barbaridad! Y el emperador también acudiría, ¿verdad? Sí, claro. Te voy a enseñar una cosa. Está bajo tierra. ¿A dónde vamos? Vamos a ver la estructura subterránea del hipódromo. ¿Vamos a meternos por ahí? Sí. Supongo que aquí no puede entrar cualquiera, ¿verdad? No. Venga, sígueme. Vale. Ahora entiendo por qué nos dijiste que trajéramos linternas. Sí. Vaya, qué espacio. ¿Qué te parece? Impresionante. ¿Dónde estamos? Es la estructura debajo de las gradas. Estamos debajo de las gradas donde se sentarían los espectadores. Sí, exacto. ¿Y estos túneles que salen de aquí? Sí. Hay más por allí. Sí. Esto es un laberinto.
Sí, venga, sígueme. Vale, yo te sigo. Uno se puede imaginar a los espectadores ocupando sus asientos. Sí. ¿Y qué más sucedía aquí? También se dice que este espacio oculto servía como prisión para los reos sentenciados a muerte. Caray. Por ejemplo, sabemos por fuentes de la época que Justiniano II fue torturado aquí por unos súbditos desleales en el siglo VII. Probablemente fue su forma de hacerle pagar su despótico mandato. Le cortaron la nariz, la lengua y después lo exiliaron. Aunque regresó 10 años después. ¿Regresó? Escondido tras una máscara de oro macizo, que además le servía para taparse la nariz, y gobernó de nuevo hasta que el ejército se volvió contra él. En esta ocasión, lo decapitaron para asegurarse de que no regresaba. Increíble. ¿Y qué hay aquí? Caray, hay túneles. Y una puerta. Aquí hay una puerta, Kerim. Mira a ver qué hay. ¿Qué es esto? Venga, adelante. ¿Voy yo? Vale. Vaya. Kerim, creo que vamos a necesitar más equipo. Bueno, pues ya está. Voy embutido como una morcilla. Pero estoy listo. Kerim, Vámonos. venga, vamos. Kerim me va a mostrar cómo los antiguos transformaron el hipódromo para garantizar la supervivencia de la ciudad. Engancho esto. ¿Está fría? Vale. Cuidado. Vale, sí, está un poco resbaladizo. Parece que avanzamos sobre piedras, pero este lugar es enorme. Sí. Es extraordinario. ¿Cómo hemos acabado en un espacio tan enorme? Pues porque transformaron esta cámara en una cisterna. Probablemente en el siglo VI. Así que cambiaron el uso de toda esta Sí, exacto. zona. Sí. Vaya. Estambul está rodeada por el mar, pero el agua dulce escasea. Por eso era crucial almacenarla. Los romanos transformaron los túneles del hipódromo en un enorme reservorio. Este espacio abovedado podía contener hasta 10 millones de litros y abastecería a la ciudad durante los asedios o en periodo de sequía. Y todo esto fue posible gracias al invento romano del hormigón resistente al agua. Esto es escayola resistente al agua. Es muy buena porque sigue aquí. Sí. Increíble. ¿Cuánta agua se llegaría a guardar aquí cuando esto se usaba? Por las marcas que vemos en la escayola, sabemos que alcanzaron el nivel máximo. Así que este lugar podría haber estado completamente lleno de agua hasta arriba. Es posible, sí. Y probablemente estaba conectado con las líneas de distribución de agua de la ciudad. Esta era una de las mayores cisternas de Constantinopla. ¿Era una de las más grandes? Sí. De hecho, tenemos más de 200 cisternas localizadas. Hay depósitos de agua de todas las formas y tamaños, pequeños para familias y enormes como este para barrios enteros. ¿Y a dónde iba el agua de este depósito? Estamos en la zona del Gran Palacio de Constantinopla. Así que el agua era para el Gran Palacio. Podemos avanzar más hasta ese muro. Esto bloquea el paso, así que no podemos seguir. Pero la cisterna no acaba aquí. Ah, vale, el muro no llega hasta arriba del todo. Y la Exacto. cámara sigue. Así es, sí. Por el otro lado. Bueno, Kerim, ¿qué es este conducto de aquí? Este que gira a la derecha. Creemos que servía para conectar el reservorio con una fuente otomana construida frente a la fachada.
es decir, una fuente posterior del siglo XVI. Así que podemos decir que esta cisterna se usó al menos durante 1000 años, después de su construcción en el siglo VI. Así que el hipódromo ha estado aquí desde el siglo I después de Cristo en diferentes formas, reconvertido en cisterna en el siglo VI, Sí. y luego se usó como depósito de agua al menos hasta el siglo XVI. Sí, exacto. 1000 años de historia nos rodean. Y también prueba la constante necesidad de acumular agua para la ciudad. Gracias por enseñarme esto. De nada, Michael. Vamos a regresar. El equipo de escaneo se pone a trabajar en el hipódromo y Tom se topa con dificultades. Llevamos un equipo muy caro y lo último que queremos es que se nos caiga esta agua que lleva años estancada, por no hablar de la posible vida que haya por aquí abajo. Ratas, pájaros muertos, cieno por todas partes. Nuestro equipo de escaneo muestra cómo una estructura construida para el entretenimiento se transformó en un reservorio de agua vital para la ciudad. Ahora ya nadie se acuerda de él, salvo aquellos que conocen el Estambul oculto. Con una población que crecía rápidamente, no bastaba con improvisar cisternas. Constantinopla se valió del ingenio romano a una escala aún mayor. No hay un lugar mejor que este para contemplar el milagro de la ingeniería hidráulica romana mientras te tomas un té a los pies de un acueducto. Este es el acueducto de Valente, una gran estructura que traía agua dulce a la ciudad. Los romanos necesitaban que sus acueductos siguieran una trayectoria lo más recta y eficiente posible, y eso significaba alterar el propio paisaje. Estamos entre dos colinas, y la solución romana fue construir un puente entre ambas, de modo que este acueducto se alza 30 metros y tiene una extensión de más de 1 kilómetro de una colina a la otra. Como resultado, incluso la moderna ciudad de Estambul tiene que crecer a su alrededor. Hola Jim, ¿qué tal? El hombre que lo sabe todo sobre esta estructura es James Crowe, de la Universidad de Edimburgo. Está más alto de lo que parece desde abajo. Las vistas desde aquí son increíbles, ya lo verás. Jim lleva décadas trabajando en un mapa de las estructuras que aprovisionaban de agua a la ciudad antigua. Muchas gracias. ¡Qué bonito! Sí, ¿Y el sol? bienvenido a las alturas. Impresionante. ¡Qué sitio! Sí, Jim, me siento como si estuvieras sobrevolando las calles, pero esto es un acueducto. ¿A dónde iba el agua? aquí dentro hay grandes conductos casi tan altos como tú y así de anchos que transportaban el agua a grandes distancias hacia la zona occidental de la ciudad, donde se acumulaba en cisternas y abastecía las fuentes. Y dime, ¿cómo descubriste esta red? Antes de empezar sabíamos que había un gran sistema fuera de la ciudad, pero tuvimos que trabajar durante 20 años, estudiar mapas antiguos, entre otras cosas, además de hablar con mucha gente de los pueblos, tomar mucho té, para por fin descubrir dónde estaban estas estructuras y canales, porque hablamos de una zona con mucha vegetación, es casi como trabajar en la jungla, y de repente aparecían estos puentes en el fondo de profundos valles cubiertos por árboles. Me imagino como Indiana Jones. Bueno, no sé si tanto, pero fue muy divertido y además conseguimos trazar un mapa del sistema, de toda la estructura y calcular su extensión. Es un sistema de distribución que se adentra en la zona rural y se aleja de la ciudad. ¿Y era tan sofisticado como el de Roma? Desde luego, igual de complicado e incluso más en lo referente a los conocimientos técnicos necesarios. Nuestros ingenieros, los ingenieros modernos, cuando hablas con ellos sobre esto se maravillan, no pueden comprender cómo fueron capaces de algo así. Nuestro equipo de escaneo nos muestra cómo fluía el agua por estos dos grandes canales dentro del acueducto. El agua llegaba a 209 cisternas repartidas por toda la ciudad. Algunas eran reservorios improvisados como el del hipódromo,
y otros fueron construidos a propósito. Y tenían el tamaño de un campo de fútbol. Recibían agua de 2 acueductos que la traían de manantiales a 200 kilómetros de distancia. Con más de 580 kilómetros de canales, este era el sistema de distribución de agua más largo y sofisticado del mundo romano. Hasta el momento, nuestro equipo ha grabado ruinas que nos muestran el auge de Constantinopla. Pero los restos del glorioso palacio de Bucoleón nos hablan de su decadencia. Esto fue en otro tiempo una capilla. Y ahora, según lo escrito en esa pared, es el hogar de Hassan, que lo ha decorado más o menos como lo habría hecho mi hija. Pero bueno, esta debe de ser su casa. El palacio fue destruido cuando los cristianos se enfrentaron entre sí. Luchas religiosas entre el mundo católico romano y el Imperio bizantino hubo durante siglos. Pero al final, la riqueza de Constantinopla fue una tentación demasiado grande para los cruzados. Sufrió muchos daños y fue reconstruido varias veces hasta que por fin recibió la puntilla cuando en 1204 los cruzados europeos, liderados por la República Veneciana, llegaron aquí y destruyeron la ciudad y este bonito palacio. Los invasores occidentales permanecieron en Constantinopla durante más de 50 años. Profanaron las iglesias ortodoxas, destruyeron la antigua biblioteca y desvalijaron el complejo palacial del que solo dejaron las ruinas. El choque entre la cristiandad occidental y la oriental destruyó Constantinopla. En el siglo XV, la población se había reducido a 70.000 personas. Su poder, sus días de gloria pasaron, solo la fachada quedaba en pie. Y la cosa no hizo sino empeorar. En 1452, la ciudad de Constantinopla era todo lo que quedaba del Imperio Romano de Oriente. Una diminuta isla cristiana rodeada por el Imperio Turco Otomano. Los turcos tenían la ciudad a su merced. Con la ciudad rodeada, las provisiones solo podían llegar por mar. El líder turco, el sultán Mehmed, construyó esta fortaleza para evitarlo. Guardaba el punto más estrecho del Bósforo, menos de 800 metros desde el fuerte, en el lado asiático. En la actualidad, este lugar es conocido como Rumeli Sari, que significa la fortaleza de los romanos, porque estamos en el lado europeo. Y cuando Mehmed vino y construyó su fortaleza, esto era terreno romano. Pero su nombre original es Bogaz-Kesen, que significa el cortador del Bósforo, el río Bósforo. Pero la misma palabra también significa garganta en turco. Este lugar se diseñó para cortar la garganta del Bósforo y de la gente que aún vivía en Constantinopla. La torre principal de la fortaleza Rumeli Hisari fue un puesto de mando decisivo en la operación ideada por Mehmed. Sus secretos están a buen recaudo, custodiados por el historiador local Ali Serik, que me los va a enseñar. Increíble. ¿Y tienes la llave? Sí. Oh, vaya. Siento mucha curiosidad por saber para qué se usó esta torre, y Ali me va a llevar arriba del todo para enseñármelo.
¡Qué sala! ¡Qué espacio, Ali! ¿Qué pasó aquí? ¿Lo sabes? El sultán Mehmed se reunía aquí con sus generales. Así que estamos en el lugar donde Mehmed quizá concibiera su estrategia final para tomar Constantinopla. Percibo el denso aroma y el peso de la historia en esta habitación. Es extraordinario. Nuestro equipo de escaneo nos muestra los entresijos del cuartel general de Mehmed. Mientras subimos las 7 plantas de la torre, resulta evidente que nos encontramos en una eficiente construcción militar con muros de hasta 7 metros de grosor para proteger la sala de reuniones del sultán. Puestos de vigilancia almenados, aspilleras desde las que disparar, baños, granero, espacio para acoger hasta 400 soldados, armerías repletas, un agujero sobre la puerta principal para arrojar aceite hirviendo a los atacantes y una vista sin igual de la zona más estrecha del Bósforo. La torre además contiene un antiguo recordatorio de la defensa de Constantinopla. ¿Y qué es esto? Era la cadena del Cuerno de Oro. ¿La del Cuerno de Oro? Sí. La cadena del Cuerno de Oro. Vaya. Madre mía, qué gruesa. Y pesa muchísimo. Unos 15 kilos. No me extraña que funcionara durante tanto tiempo. Esta cadena de hierro es legendaria. Durante siglos sirvió para cerrar el acceso al estuario conocido como el Cuerno de Oro. De hecho, evitó que los barcos de Mehmed llegaran al corazón de la ciudad. Pero el sultán dio con una solución muy ingeniosa. Ordenó que engrasaran unos troncos con aceite de oliva y que los colocaran sobre el suelo. De esta forma, sus tropas arrastraron los barcos por tierra, evitando así la gran cadena. Y el 22 de abril de 1453, la flota de Mehmed tomó posiciones para sitiar la ciudad de Constantinopla. Las fuerzas cristianas bizantinas estaban compuestas por unos 5.000 hombres, mientras que el ejército otomano contaba con 200.000 soldados. Las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos buscaron refugio tras las pesadas puertas de Santa Sofía. Durante 53 días, Mehmed bombardeó la ciudad con la artillería más moderna del momento. El 29 de mayo de 1453, las legendarias murallas de Constantinopla por fin cedieron. El ejército invasor cercó Santa Sofía. Rompieron las puertas. Los cristianos fueron violados, masacrados y esclavizados. El sultán lamentó la devastación. «Qué gran ciudad hemos sumido en la barbarie y la destrucción», dijo. La metamorfosis final del Imperio Romano, el mundo bizantino, murió menos de 50 años antes de que Colón descubriera América. Y para la ciudad de Constantinopla se abre un nuevo capítulo en su historia. Ya no era Constantinopla, sino Estambul, una urbe islámica, capital del Imperio Otomano de Mehmed. Oriente tenía ahora el control. El mejor lugar para ver cómo cambió la ciudad es Santa Sofía. La catedral se convirtió en mezquita. Con el tiempo se añadieron minaretes en cada esquina y se erigieron estos enormes paneles donde se lee el nombre de Alá, el profeta Mahoma y sus nietos. Pero hubo otros cambios más sutiles.
La decoración islámica tapó las antiguas cruces hechas con mosaicos. Pero sin duda, este fue el mayor cambio. Este es el mihrab, y se encuentra algo descentrado en el ábside por una muy buena razón, y es que señala la dirección de la Meca, es decir, la dirección en la que deben rezar los fieles. Como parte ya integral del mundo islámico, la ciudad renace. Estambul se convirtió en la urbe dinámica y bulliciosa que conocemos hoy en día, llena de influencias y sabores asiáticos y europeos. Esto se llama balik ekmek. Es un bocadillo de pescado frito y lo suyo es comerlo aquí, en Eminönü, junto al puente de Gálata. Por lo que me ha costado, seguro que no hay un lugar mejor donde percibir la mezcla de culturas que define a Estambul y que a veces se agita y encrespa, como las aguas que atraviesan el corazón de la ciudad. A medida que ampliaron la ciudad, los otomanos fueron aprendiendo de Oriente y Occidente. Nuestro mapa en 3 dimensiones nos muestra una de las mayores innovaciones de los otomanos. Una nueva mezquita diseñada para superar a Santa Sofía. La mezquita de Solimán. Construida por el sultán Solimán el Magnífico en 1557. A día de hoy sigue siendo un remanso de paz. La gente acude a las mezquitas para rezar, evidentemente, pero también para escapar del bullicio y ajetreo de la vida diaria. Y hay una cosa que me encanta de este tipo de lugares. Acoge no solo a creyentes que acuden a orar, sino también al resto de la comunidad. Hay niños correteando, jugando con sus familias, amigos que quedan para pasear y charlar. Este lugar ofrece alivio y alimento para el alma. La genialidad de la mezquita de Solimán está en su grandioso diseño y en la atención al detalle. Hay una gran parte que no es accesible al público, pero por suerte tengo como guía a la historiadora del arte Oya Oldenmere. ¡Wow! ¡Qué puerta! ¡Es impresionante! Oya, esto es increíble. ¡Qué lugar! La mezquita te invita a que pases. Cuando estás aquí... Lo noto, siento que... Te invita a avanzar hacia el centro, al centro del espacio, ¿verdad? Es extraordinario. La sensación de... el volumen y la luz aquí son increíbles. Y, Oya, me he fijado en que la luz está a baja altura en comparación con el techo. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Sí, claro. El techo es muy alto. Por eso se usa la luz para reducir esa altura y para hacerte sentir bien en este espacio. Así que está diseñado para que... Sí. Para que nos sintamos cómodos aquí dentro. Eso es. Y hay un montón de cáscaras. Sí. Cáscaras de huevo de avestruz. Sí, de avestruz. ¿Son solo decoración o...? No,